cursillo, esta jornada dedicada al viaje fotográfico, en el que iremos descubriendo una serie de truquillos, procedimientos y técnicas que os puedan ser útiles. Diremos una serie de consejos para que vuestras imágenes que toméis en los viajes que hagáis con finalidad fotográfica puedan tener como recompensa una colección de fotografías de calidad. Porque pensamos en hacer este mini cursillo precisamente porque teníamos muchos comentarios de gente que hacía viajes. Hoy en día se puede viajar a todo el mundo, ¿no? Que hacía viajes importantes, que representaban incluso pues, un presupuesto muy alto y que al regresar, pues sí, tenían fotos de sitios muy bonitos, pero fotos de una calidad regular o claramente mala según los propios fotógrafos los que tomaron las imágenes, ¿no? Entonces es una lástima porque con una serie de recomendaciones que ahora diremos, pues podemos aumentar muchísimo el resultado. Bien, para presentarme brevemente, los que no me conozcan, pues en fin, soy biólogo de formación y estoy ahora escribiendo el doctorado y también he hecho algunos másteres de fotografía. Y en cuanto a mi profesión, pues soy fotógrafo y profesor, por eso que cursos, y después también autor de algunos libros y asesor científico de ciertas entidades. Bien, ¿cómo vamos a plantear en la jornada de hoy? Pues dividiendo todo lo que significa un viaje fotográfico en tres partes lógicas. Una, ¿qué hacer antes del viaje? Porque si no lo planificamos bien y no lo preparamos debidamente con lo que nosotros ahora vamos a ir comentando, pues empezaremos mal, ¿no? Sé que hay algunos fotógrafos, incluso profesionales, que no hacen grandes planificaciones o no hacen ninguna. Algunas veces he oído comentarios de algunos fotógrafos conocidos incluso que dicen, no, yo prefiero ir al sitio y allí improviso y ya voy viendo lo mejor que me interesa, tal. Bien, evidentemente es un planteamiento. Pero por experiencia ya después de muchos años os puedo asegurar que ese planteamiento puede producir un viaje muy agradable, muy divertido, muy improvisado. Pero cuando se regresa de un viaje así, sin planificación previa, pues desde luego el resultado fotográfico es infinitamente menor que el que podía haber sido si tú lo planificas todo bien antes, con lo que explicaremos ahora. Después entraremos en el durante, es decir, qué hacer, qué recomendaciones podemos dar, qué motivos podemos buscar, etcétera, cómo hacer las fotografías si son de muy cerca, si se necesita hacer el objetivo, si son retratos, qué hacer en distintas circunstancias durante el viaje. Y finalmente no termina, el reportaje fotográfico no termina cuando el avión nos devuelve a nuestra casa, sino que sigue porque hay todo un proceso de selección, de edición, de optimización de las fotos, de ordenación, de catalogación, o sea, toda una serie de posibles tareas posteriores que nos pueden enriquecer muchísimo y hacer un reportaje, como Dios manda, que tenga un resultado óptimo. Así que vamos a dividirlo en estas tres partes. En primer lugar, el antes se dividirá en elegir bien el equipo fotográfico, claro. Si no elegimos un equipo que se adecue a nuestras finalidades, no vamos a tener la herramienta de trabajo que necesitemos. Si vamos a hacer un safari fotográfico y no traemos ningún teleobjetivo, milagros no podremos hacer, ¿no? Y si vamos a hacer paisaje y no tenemos ningún angular, como veremos ahora, pues tampoco podemos hacer bien. O sea, tenemos que tener unas herramientas. Después, el segundo punto del antes, lo titulo a reducir peso. ¿Por qué? Pues porque el argumento de muchos que hacen viajes dicen, uy, eso no lo llevo porque no, eso pesa demasiado, tal. Bueno, pues diremos una serie de trucos y posibilidades. Cada uno podrá aplicar unas u otras, o todas, según cada uno, para que después, al haber reducido peso en lo que se puede, sin ningún hándicap, podamos luego llevar el equipo adecuado, aunque nos pese un poco más, porque lo habremos ahorrado el peso en todo lo otro, en lo que diremos en qué se puede reducir peso sin problema, para que después podamos llevar el equipo adecuado para tener una buena herramienta de tomar fotos. Finalmente, bueno, después en el antes está el trazar la ruta, lógicamente es esencial, como veremos.
Y luego, lo que titulamos ¿qué pongo en la maleta?, ¿no? O sea, qué es lo que es imprescindible, qué es lo que es recomendable y qué es lo que es innecesario. Muchas veces también se ponen. La segunda parte, el durante, lo dividiremos en tres puntos. El de planificar la logística, en fin, todo la cuestión de transporte, cómo llegar al sitio adecuado, etcétera. El segundo punto de lo que hacer durante el viaje son los motivos fotográficos, seleccionarlos bien, y después, según los intereses de cada uno, claro, y diremos todos los posibles. Y finalmente, técnicas para cada target, es decir, cuando tenemos claramente el target, o sea, el objetivo de nuestro viaje fotográfico, lo que más nos interesa, pues entonces veremos qué técnicas, que si es técnicas de caza fotográfica, técnicas de macro, técnicas de paisaje, técnicas de retrato, veremos las distintas técnicas a aplicar durante el viaje en cada caso. Y finalmente, la tercera parte, pues hablaremos de cómo hacer una buena selección de las fotos, cómo se pueden poner datos cuando regresemos del viaje para que no se nos quede todo, en fin, deslavazado y sin orden y que no nos pase que al cabo de unos años tenemos fotos de ciertos sitios y los hemos olvidado, poderlos recuperar, que hoy en día además con el tema de digital todo el mundo tiene miles y miles de fotos, ¿no? Y si no las tenemos bien ordenadas, luego no las podremos recuperar. Ni sabremos siquiera lo que tenemos, como pasa muchas veces al cabo de los años. Luego hablaremos también del punto de optimizar imágenes. Todos nos ha pasado que hacemos fotos de algo muy interesante y por el motivo que sea, porque en aquel momento ha sido lo que sea, que ha pasado muy rápido, un vehículo, un animal, lo que sea, se ha movido demasiado y nos ha salido, o por ejemplo, en un interior, o que ya era una luz crepuscular y entonces nos ha quedado oscura. Pero si la foto tiene valor documental y nos interesa, podemos optimizarla. Veremos ejemplos en los que se mejora muchísimo el resultado, aunque la toma inicialmente parezca deficiente, para recuperar eso, algunas fotos. Luego, cómo construir un buen archivo, lo que decíamos. Aparte de poner los datos, cómo podemos tener un buen archivo ordenado, incluso con finalidad profesional, ¿no? Y hablaremos un poco de esto. Y finalmente la edición, lo que es la edición fotográfica, hacerla bien para que tengamos un reportaje visible y agradable para los que lo vean. Después de esto, de estas tres partes, veremos unos cuantos, haremos un descanso, porque si no 3 horas puede ser demasiado, pequeñito descanso, y después os daré también, veremos unos ejemplos de reportajes de viajes fotográficos reales, realizados siguiendo los consejos que os habremos dado, y finalmente también os daremos una serie de dossiers con checklist, con bibliografía, que os podréis llevar, disponer, y os enviaremos unos apuntes también por mail a todos, ¿vale? Para que tengáis información complementaria, que ahora sería muy, muy, muy largo de detallar, y así la tendréis todos. Muy bien, pues vamos a ver en el primer punto de lo que definimos como el antes del viaje. Para empezar, hemos de escoger bien el tipo de cámara. Con frecuencia, los de tiendas fotográficas o profesores nos encontramos con que alguien quiere, digamos, empezar bien cogiendo lo más caro que hay. A veces nos encontramos alguien que por lo que sea pues no tiene problemas de presupuesto y dice, venga, va, quiero la cámara mejor, tal, pum, eso, los mejores objetos. Y luego, a lo mejor, para su finalidad, para el tipo de viaje que va a hacer, esa cámara no le va a resultar la más idónea. Que sea la más buena técnicamente y la más cara no quiere decir que sea la más adecuada para él. De forma que vamos a dividir, cámaras compactas, pseudo-reflex y reflex. Los 3 grandes tipos, ahora las iremos viendo. En cuanto a las compactas, lógicamente son las más pequeñas, esas planas que nos ponemos en el bolsillo y tal, estarían las pockets, estas son las más pequeñas de todas, estarían los móviles y similares, todo lo que hoy en día hace foto, porque hoy en día cualquier cosa hace foto, un iPad, un móvil, un no sé qué, cualquier cosa hace foto, todo esto. Luego están las compactas de objetivo fijo, como esta, como toda la serie Coolpix, por ejemplo, que tienen una utilidad, y luego las compactas de objetivo intercambiable, que son muy pocas. Alguna Leica, alguna cámara que tiene estas finalidades de poder disponer de ópticas distintas. Pero es más recomendable pasar al siguiente tipo de eso. Vamos a ver, estos son en cuanto a las compactas. Sería
Las compactas solamente son interesantes, bueno, refiriéndonos a los de este tipo, en el caso de que alguien, digamos, realmente por su tipo de viaje no pueda llevar absolutamente ningún peso, ¿no? Solamente pueda ponerse en el bolsillo, sería un caso extremo, no sé, puede ser alguno que haga alpinismo o escalada o cosas así muy especiales, en el que entonces se puede coger algunas, como por ejemplo de la serie Coolpix, de las de más alta gama, de estas compactas, que pueden ser suficientemente de calidad para los requisitos que necesite, pero nunca podrá competir con las siguientes, cuando pueda llevar cámaras pseudoreflex. En las de pseudoreflex tenemos, por ejemplo, las de objetivo fijo y las de objetivo intercambiable. Hay dos. ¿Por qué llamamos de pseudoreflex? Pues porque, por un lado, reflex no son, porque las reflex son las que tienen un espejo inclinado que refleja la luz que proporciona el objetivo, la manda al pentaprisma y nosotros por el visor podemos observar realmente la fotografía, los rayos de luz que capta el objetivo, y entonces cuando hacemos la foto el espejo inclinado sube y la luz llega al sensor, ¿no? Como antes llegaba a la película. Muy bien. Estas son las reflex, que las hablaremos, ahora hablaremos de ellas. Pero las de pseudoreflex eso no lo tienen, pero sin embargo sí que tienen un sistema a través del que nos proporciona la imagen que realmente capta el objetivo y que nosotros vemos por el visor, pero que no es enviada por ningún espejo inclinado, no hay espejo inclinado, sino que es enviada directamente por el sensor. Las primeras que salieron eran muy deficientes, en cuanto a la imagen. Yo recuerdo que las mirábamos y decíamos, uy, esa imagen no sirve para hacer un buen encuadre, un buen enfoque. Eso es mucho mejor las de pentaprisma, las típicas, Pero claro, todo evoluciona muy rápido, ya sabéis, cada año salen nuevos modelos, versiones y todo. ¿Y qué ha pasado? Pues que actualmente las que son de pseudoreflex dan una imagen ya realmente muy clara, Quizás los muy puristas todavía siguen prefiriendo la imagen directa del pentaprisma, pero vamos, de reconocer que las últimas ya son de una calidad muy buena en cuanto a el trabajo que hace el fotógrafo antes de tomar la foto. Es decir, encuadrar, enfocar, buscar la composición adecuada, etcétera. Eso entonces se puede hacer ya muy bien con estas cámaras. Las de objetivo fijo, que salieron ya hace muchos años, no tuvieron mucho éxito, la verdad. Son estas de esta forma especial, que sobre todo estaban algunas Sony, por ejemplo, que tenían unas ópticas muy buenas, incluso ópticas Carl Zeiss, y que daban un resultado estupendo. Pero claro, este diseño, que de hecho es lógico en el sentido de que desde que ya se implantó la fotografía digital, las cámaras no tienen por qué tener la estructura clásica del objetivo en medio del cuerpo, porque esto es una herencia de la época analógica, en que tenías que poner el carrete en un lado, ir pasando fotos hacia el otro, luego rebobinar, y tenían que ser así por narices. Y estos dijeron, bueno, pues como no hace falta, prescindimos de este sector y tal. Y la verdad es que aunque eran cámaras de mucha calidad, no han tenido ningún éxito porque se han considerado que no eran profesionales. No les ha gustado a la gente esto de esta forma rara, y la verdad es que las ultimísimas, como estas de la serie Evil, de la Nikon, pues vuelven a recuperar la forma que la gente quiere ver que es una cámara. A eso lo consideran una auténtica cámara fotográfica si tienen esta forma. Y entonces, ¿qué ventaja tienen, por ejemplo, estas que también se llaman mirrorless? Se llaman series mirrorless de otras marcas porque carecen de espejo. Pero, sin embargo, dan la imagen al televisor real, la imagen que capta el objetivo. Por tanto, son casi reflex, digamos. Con ventajas. ¿Qué ventajas tienen sobre las reflex? Todo tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Luego veremos las reflex con las ventajas que tienen. Pero estas tienen ventajas sobre las reflex precisamente porque no tienen espejo inclinado. El espejo inclinado, como hemos dicho antes, al hacer la foto sube el espejo, lógicamente, para que deje pasar los rayos de luz hasta el sensor, y da un golpe, porque tiene que subir rapidísimo para que se puedan hacer fotos 6 o 7 por segundo. Tiene que subir muy rápido y da un golpe. Eso produce una vibración. Según qué tipo de foto hagas, eso no te importará para nada, porque la vibración se absorbe con el mismo sujetarla con la mano o con un trípode normal. Pero según si haces macro o si haces, por ejemplo, usas teleobjetivos grandes, puede ser que este golpe te produzca vibración y la imagen te quede trepidada. Con lo cual da la sensación de que no está enfocado, y resulta que sí que es enfocado bien, pero ha quedado la imagen trepidada, sin nitidez, por culpa de esto. Te puede pasar
en estas dos circunstancias sobre todo. Entonces eso, en esas cámaras, lógicamente, es una ventaja porque al no tener espejo inclinado no dan ningún golpe, ninguna vibración. Segunda ventaja, son más compactas, porque como no necesitan este espacio entre objetivo y sensor, son más pequeñas. De forma que pesan mucho menos, y esto, aunque lo veáis de esta forma así, en realidad son muy, muy pequeñas. Y han hecho toda una serie específica para la serie Evil, que son mucho más compactas para que no tengas que arrastrar tanto peso, con unas ópticas de grandísima calidad. Han hecho ya 5 o 6, hay un tele equivalente a 300, hay un zoom muy bueno, hay un objetivo macro auténtico diseñado, hay ópticas buenísimas. Ahora, y pueden hacer muchísimas fotos por segundo, porque como no tiene obturador mecánico, sino que el obturador es electrónico, que directamente puede hacer muchas fotos por segundo, incluso puede filmar a lo que se llama cámara lenta, ¿no? Hacer muchos fotogramas para que luego al pasarlos a velocidad normal veas la cámara lenta. Tiene muchas ventajas y sobre todo el peso, que es muy bajo. Ahora, ¿qué desventaja? Pues claro, que el sensor es pequeño. Tiene un factor de conversión de 2,7. Quiere decir que es 2,7 veces más pequeño que lo que sería el full frame, lo que sería el 24x36 tradicional, ¿vale? Lo que llamamos full frames tienen 24x36, pues esa tiene 2,7 veces menos. Claro, entonces al ser el sensor más pequeño, la calidad, sobre todo en cuanto a ruido digital y en cuanto a granularidad, es más baja. Entonces, tú cuando haces la foto y la miras en pantalla o la miras ocupando un monitor normal, pues las ves bien. Pero si las amplías mucho y las pones a tamaño real, o las quieres publicar a doble página de revista, o las quieres ampliar, no dará la calidad que te darán las que tienen sensor más grande. Porque le obligamos a la cámara a captar y a proporcionar una imagen a partir de unas celdillas tan pequeñas, claro, al ser el sensor muy pequeño, las celdillas que producen cada píxel son muy pequeñas. Allí llega muy poca luz. Obligamos a hacer un archivo fotográfico, o sea, una foto con tan poca luz que el error es mucho más grande, el ruido es superior, ¿vale? Bien, entonces, quitando este inconveniente, están otras pseudoreflex, que son lo que se llama la serie Bridge, que son muy ligeras, son pequeñas, aunque no tanto como estas de la serie Evil, y luego tienen mejores ópticas que las compactas, ¿vale? Entonces el sensor es más grande también que las compactas y sobre todo se distinguen porque tienen un zoom potentísimo. Fijaros que el objetivo que tienen es grande. Es muy grande, está muy bien construido, tiene mucho recorrido de zoom, hasta muy angular y muy tele. Claro, ¿qué inconveniente tiene? Pues que no tiene un sensor tan grande como la reflex que veremos luego. Pero para muchos requisitos de viajes fotográficos, precisamente, son muy útiles porque teniendo una óptica de calidad, el tamaño es pequeño y es, desde luego, unas ópticas de mucho más calidad que la mayoría de las compactas. Porque las compactas tienen que resolverlo todo en muy poco espacio con lentes muy pequeñas. Entonces, la gran característica que tienen es el zoom muy potente y también otra gran ventaja que es la pantalla abatible, que se gira en cualquier dirección y nosotros entonces podemos hacer fotos, qué sé yo, por ejemplo, así en contrapicado, y giramos la pantalla y vemos lo que estamos encuadrando, o por ejemplo arrastrándonos si tenemos que hacer algo a ras de suelo, que podamos girar la pantalla y ver el encuadre que hacemos. O sea, en cualquier circunstancia podemos disponer del encuadre. Así que son unas muy adecuadas para ver. Hay distintos modelos, que después también en los apuntes los iremos indicando los nombres. Y finalmente llegamos al último bloque de tipo de cámara, que son las reflex, que tienen, a su vez, podríamos distinguir 3 tipos. Las de sensor reducido, las de sensor completo y las de medio formato. A ver, las de sensor reducido son las llamadas DX, que claro, es reducido, pero comparado con el full frame. Las de FX son las que se llaman full frame, las de 24x36. Claro, es reducido dentro de la reflex, pero es un sensor siempre más grande que todas las que hemos visto hasta ahora. ¿Vale? Hablando siempre en general. Pues bien, suele tener, y en las Nikon tiene, exactamente un factor de conversión de 1,5.
¿vale? Y entonces, y esto va bien saberlo porque quiere decir que la longitud del sensor será 24 milímetros. O sea, en vez de 36, 24. El factor de corrección siempre es lo que tenemos que multiplicar a la longitud del sensor para conseguir 36. O sea, 24 por 1,5 da 36, que es, por tanto, estas cámaras tienen un factor de corrección de 1,5. Otras marcas tienen distintos valores de 1,2, 1,4, 1,6, incluso 2, pero las Nikon no, todas las DX tienen 1,5. Y por tanto sabes tú, esto es importante por la óptica que le pongas, ya que este factor de corrección de 1,5 va a multiplicarse con la distancia focal del objetivo que tú pongas para ver cuál será la distancia focal equivalente que conseguirás. Si tú pones un 300 milímetros, pero pones un 300 milímetros con una cámara de X, el factor de conversión 1,5 hace que tengas una distancia focal equivalente de 1,5 por 300 da 450. Y con la misma luminosidad que tenías con el 300, con la misma luminosidad, no se pierde. Por tanto, es una ventaja en dos modalidades de... ¿Qué ventajas tienen las DX? Tienen las ventajas en dos modalidades fotográficas. Una, cuando hacemos foto de muy cerca, en plan macro. ¿Por qué? Porque con el mismo objetivo y el mismo accesorio de macro podremos fotografiar algo más pequeño que con una full frame. Y otra modalidad es la fotografía a larga distancia con teleobjetivo. Para fotografía de animales, fotografía de deportiva, fotografía de cualquier cosa que esté lejos, y utilizas teleobjetivos. Un teleobjetivo es el ejemplo que os he dicho. Tú pones un 300 con una cámara de X y es como si tuvieras... El ángulo de visión será equivalente a un 450, ¿vale? Por tanto, tiene una gran ventaja añadida con la misma luminosidad. Entonces... ¿Qué ventaja tienen? Aquí he puesto, por ejemplo, la 7100, la de 7100. Y en cuanto a sensor completo, que pongo la de 800 como ejemplo, son las full frame, son las que tienen un sensor del tamaño exacto que tenían las diapositivas o el paso universal de toda la vida. Claro, esos tienen la desventaja, por decirlo así, de que como su factor de corrección es 1, o sea, no cambia nada, la distancia focal del objetivo que has puesto es directamente equivalente, no tienen este factor que me añade distancia focal, ni tampoco me añade posibilidad de fotografiar algo más pequeño. Pero tienen la ventaja, en paisaje, tienen la ventaja de que el angular que tenga me ocupará más escenario, cosa que con las de sensor reducido me disminuirá el escenario, porque claro, al multiplicar la distancia focal, pues querrá decir que un angular, por ejemplo, de 24 milímetros, pues se me transformará en un 30 y mucho, Entonces, claro, será, por tanto, menos angular. En cambio, con una full frame, en lo angular que sea, no pierdo nada. Y sobre todo, la gran ventaja de las full frame es que al ser el sensor muy grande, tienen las celdillas muy grandes y toman la fotografía con mucha más luz. Al tomar la fotografía con mucha más luz, el ruido digital baja en picado. De manera que podemos hacer fotos o con muy, muy poca luz, pero es sorprendente lo que consiguen ya las actuales de 4, o sea, es sorprendente. En una habitación interior oscuro, con una rendija que entre, que casi ni te ves, puede hacer fotos. Y segundo, a sensibilidades tan altas, puede hacer fotos a sensibilidades 1600, 3200, sin que aparezca todavía ruido, que cuando tú, por lo que sea, necesitas hacer una foto a altas velocidades, como tú puedes subir la sensibilidad mucho, aunque la luz sea normal, podrás hacer la foto a 8000, por ejemplo, de velocidad, sin flash. En fin, creo que, que es muchas de las ventajas. Y luego entraríamos en las de medio formato. Las medio formato, como por ejemplo las Hasselblad u otras, pero estas son todavía mayores, que se llama medio. La gente que no lo sepa dirán, ¿y por qué se llama medio si todavía tienen un formato más grande que el full frame? Eso es una cuestión histórica de la fotografía. Esto es de que, habréis visto seguro en películas aquellas cámaras que hacían los fotógrafos antiguos, ¿no? Que se ponían un trípode ahí y se tapaba. Aquellas eran cámaras de placas que tenían 9 por 12 centímetros. Entonces, evolucionando las emulsiones fotográficas y mejorando para reducir el tamaño y el peso, salieron el medio formato. Pero el medio formato era medio de 9 por 12 centímetros, o sea, 6 por 9. 6 por 9 centímetros. Y de ahí han ido evolucionando 6 por 9, 6 por 6, las cuadradas, etcétera, y se le ha mantenido, o incluso hoy en día, cámaras de medio formato. Pero las que se llaman medio son en realidad las más grandes de todas, ¿no? Estas que tienen
Y estas sí que no vamos a hablar porque realmente no son nada adecuadas para hacer fotografía de viajes, ¿eh? No lo son en absoluto por el peso de la cámara enorme, por los objetivos tremendos que tienes que llevar, todos los accesorios y trípodes son enormes. Bien, hemos visto, por tanto, los tipos de cámaras que podíamos escoger y ahora vamos a ver los tipos de objetivos. A ver, podríamos distinguirlo en angulares, normales, teleobjetivos y luego algunos accesorios que se les puede colocar. Muchos ya sabréis, los angulares son los que se llaman así porque tienen un gran ángulo de visión, ya que su distancia focal es pequeña. Los normales tienen una distancia focal alrededor de 50 milímetros y los teleobjetivos tienen mayores distancias focales, más de 100. Con eso, con el angular podríamos tomar, por ejemplo, un bosque, con el normal, pues un árbol, y con el tele un detalle de este árbol, por ejemplo, ¿eh? Esto es, dicho en pocas palabras, la importancia de la distancia focal que tienen los objetivos. Los angulares son las ópticas que tienen una corta distancia focal, normalmente entre 6 y 35 milímetros, y que proporcionan un gran ángulo de visión. Son adecuadas para grandes paisajes, para, tanto si es natural como si son urbanos, grandes paisajes, son adecuados para interiores, son adecuados para hacer fotografías en ciudades cuando tú tienes que pasar por una calle muy estrecha y no tienes espacio para retroceder, para distanciarte y quieres tomar toda una fachada de un edificio. En fin, cuando tú requieres que el ángulo sea muy grande, ¿eh? Entonces tenemos esta posibilidad. Los normales son los que tienen una distancia focal media entre 40 y 80 milímetros y que proporcionan un ángulo de visión similar al ojo humano. Todos sabéis que el ojo humano se compara con una cámara fotográfica, ¿no? Porque tiene su diafragma que se abre y cierra según la cantidad de luz que venga, tiene su retina, que es el sensor, la retina es un sensor, y con la fotografía digital todavía es más acertada la comparación, porque realmente la retina es que es exactamente un sensor que envía la señal al cerebro y allí en el cerebro es donde estaría la tarjeta de memoria, que es donde se forma la imagen realmente, ¿de acuerdo? Bien, incluso la retina capta la imagen del revés, igual que hace una cámara, y en cambio es el cerebro el que la recombina del derecho y lo vemos así. Pues bien, tiene eso, tiene su cristalina, su óptica y tiene su distancia focal. Y su distancia focal es la equivalente a los 40-80 milímetros, que es lo que da un ángulo de visión. Bueno, pues entonces, cuando hagamos fotos con estos objetivos, pues tendremos una perspectiva igual que la tendríamos si miramos con nuestra vista. En cambio, el angular sería muy grande y un tele nos daría captar una escena mucho más pequeña que la que vemos con nuestra vista. Y es la que tiene una gran distancia focal, más allá de 100, y que proporciona un pequeñísimo ángulo de visión. Se utiliza lógicamente para fotografiar aquellos motivos que no nos podemos acercar, por el motivo que sea, que no nos podemos acercar más, por tanto necesitaremos mucha distancia focal. Y accesorios necesarios, pues el primero de todos que diría yo es el trípode. Es esencial, y si puedo convencer a alguien que hace un viaje de que se lo lleve, después seguro que me lo agradecerá porque va a subir mucho el resultado de sus fotos, ya que, primero, va a poder hacer fotos con velocidades mucho más lentas que las que podría. Podrás, por tanto, cerrar el diafragma todo lo que quiera y, por tanto, podrá conseguir la profundidad de campo que desee. Podrá hacer fotografías con la sensibilidad mínima porque no tendrá necesidad de subirla y, por tanto, máxima calidad. Y, además, seguro que va a encuadrar mejor las fotos. Cuando haces una fotografía con un trípode, siempre te fijas mucho más y vas encuadrando, pones más cielo, más terreno, te fijas en un elemento en primer término, lo que sea, mucho mejor que si lo haces a mano. O sea, digamos que te obligas a encuadrar y a componer mejor. En todas las circunstancias, por tanto, sobre todo, y además fotos de larga exposición, fotos que quieres hacer algo que salga movido, o nocturnas, algo con el recorrido de las estrellas, 1000 cosas, solo lo podrás hacer con trípode. Si no lo llevas, y los hay de muy ligeros. Y una buena rótula. La rótula que yo aconsejaría no sería esta, sino para un viaje, estas son las de 3 mandos que son los que para rotación, basculación y vertical. No, lo mejor es una rótula de bola, que son más pequeñas, más compactas, menos pesadas y que permiten, cuando tú aflojas, todos los movimientos. Entonces tú compones a tu gusto y cuando tienes el encuadre hecho, nada más que aprietas y ya está. Y así te aguanta todo el peso además, así que es
muy adecuado. Podríamos también tener algún accesorio de macro como este tubo de extensión por si queremos hacer algún día un detalle de algo muy pequeño. Podríamos tener algún filtro si queremos hacer algún efecto especial o al menos un ultravioleta para filtrar la radiación y proteger el objetivo. Y luego algún también parasol, tener parasol como accesorio para que no nos entren luces parásitas que nos produzcan una pérdida de calidad y para que quede más saturada la foto, que mucha gente no lo sabe. Cuando ponemos un parasol, no solamente es para el sol, para parar el sol, no. En un interior que no haya sol, si tú pones un parasol, tendrás más saturación, y eso será una saturación natural, no una conseguida ahí con Photoshop que a veces queda muy, muy artificial, ¿de acuerdo? Bien, entonces, vamos a ver, el equipo ideal pues sería, en fin, según el tipo de cámara que quieras, ¿no? Por un lado podría ser en la mochila, podríamos tener una cámara reflex, tendríamos, por ejemplo, el Nikkor 1224 para paisaje, podríamos tener un micro Nikkor, eso sería ya el ideal, para hacer fotos de macro, y luego, por ejemplo, un 80-400 para hacer tele a la distancia que necesitésemos. Bueno, esto es una posibilidad, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta todas las que hemos dicho antes. Bueno, y el segundo punto sería el de reducir peso. ¿Qué podemos hacer para reducir peso? Bueno, pues tener en cuenta por lo que son formatos PDF para sustituir libros, los típicos libros de guías de los países, o guías de viajes, o guías para clasificar las plantas o los animales, o incluso mapas, todo esto, y diccionarios. Vas a un país y dices, ostras, bueno, pues todo esto puede ser en programas o en PDFs que lo tengas ya en tu portátil o tu iPad o lo que lleves. Y todo esto te puede ya quitar bastante peso. Más ideas para reducir peso, tener una tablet de estas, un iPad o una tablet cualquiera, que hoy en día han bajado mucho de precio y de peso. Una normalita sirve para eso, porque sustituye el portátil. Hasta hace 4 días los viajes fotográficos siempre recomendábamos un portátil, pero hoy en día la verdad es que las tablets ya les puedes poner cualquier programa que te resulte adecuado para hacer todo, la edición, vaciar las fotos, revelar los RAWs, lo que sea. Puedes hacerlos ya con las tablets. Y el tamaño puede ser pequeño, no es necesario que sea muy grande. Yo he puesto 8 pulgadas, por decir algo orientativo. No hace falta que sea muy grande. Para poderlo ver, siempre podemos ampliarla al 100% la imagen para analizar si es de calidad. Y luego tendremos una tarjeta micro SD de 64, por ejemplo, para que tenga más memoria añadida a la tablet. Esta se la podemos, y así que nos puede resolver muchísimo el problema. Y si nos gusta más tener teclado, también hay muchas tablets que tienen un pequeño accesorio que tú puedes tener un teclado como si fuera un portátil ya, ¿vale? Así que... Y luego el pendrive. Ya se acabó la época de que tienes que llevar el portátil para descargar las fotos o tienes que llevar un descargador de tarjetas, ni con pantalla o sin pantalla. Todo esto no hace falta para nada. Y ningún disco duro. Hasta hace poco llevábamos siempre un disco duro externo para guardar todas las fotos de seguridad y tal. Pues no hace falta para nada, porque hoy en día hay pendrives de hasta 320 gigas. Y no me creo que ninguno de vosotros necesite más. En un viaje, vamos, no sé cuántos miles y miles de fotos haréis, pero vamos, es imposible que necesitéis más, ¿eh? Así que con un pendrive necesitáis un cable OTG que se conecte directo, que es baratísimo, y conecta con la tablet, y así puedes tú vaciar, hacer copias de seguridad, todo lo que tú quieras, seleccionarlas, borrar las que no han quedado bien. Luego hablaremos de eso, que es muy importante. Aunque toméis muchas, podéis borrar también muchas, y con un pendrive que lo guardas en el bolsillo, fíjate tú la cantidad de peso que vas ahorrando. Y de consumo, con sus correspondientes. Te ahorras el cargador de tarjetas, sus baterías, sus cables de conexión, sus cargadores. O sea, todas estas cosas desaparecen, así que ganas mucho peso. Y luego, aplicaciones. Puedes tener aplicaciones que sustituyen el GPS. Según vayas tú con un vehículo privado, ya veremos lo interesante que es, podemos sustituirlo. O sea, no necesitamos el GPS. Hay aplicaciones que nos lo funcionan en la misma tablet. Tenemos los geolocalizadores y tenemos incluso programas muy sencillos y muy asequibles como el MyTracks, que te hacen la ruta que tú previamente has marcado, te van indicando dónde estás y a dónde tienes que ir para irla siguiendo. Eso es el itinerario. Hay aplicaciones que te indican incluso la posición del sol en cada momento, dónde está el sol mañana a tal hora, para que tú te sitúes para hacer un contraluz o para hacerlo en luz directa. También las fases de la luna,
si estás en una zona donde hay, yo que sé, mareas, que te interesa saber la bajamar, la pleamar, te lo dicen todo, a las 7:33 estará el punto culminante de la marea y el sol igual, sale a tal hora, a tal minuto. Y así tú lo prevés, vas antes y preparas, o sea, hoy en día hay aplicaciones de todo tipo y muy asequibles. Bien, y el siguiente punto es trazar la ruta. En el trazar la ruta, bueno, cada uno se lo puede combinar a su manera, pero para una buena planificación, yo distinguiría que nos hagamos 3 preguntas. ¿Dónde, cuándo y cómo? Para poderlo hacer bien. El dónde significa que nosotros cuando vayamos a ir a un país, podamos, por ejemplo, tenemos un mapa. Yo siempre lo que hago es, me hago varias fotocopias del mapa del país donde voy a ir para poder dibujar y hacer todas las descartes. Por ejemplo, si hay alguna zona que pueda ser conflictiva en algún país, pues ya la podemos descartar, pero sobre todo hemos de ir marcando nuestros puntos de interés. Porque claro, un viaje fotográfico puede tener muchas finalidades. Uno puede tener la finalidad de ir a hacer los paisajes de este país, porque es un fotógrafo paisajista. Otro puede hacer fotografía de animales. Otro puede hacer fotografía de plantas o de parques naturales. Otro puede ir a las grandes ciudades con sus grandes edificios, su arquitectura, sus monumentos, lo que sea. Otro puede tener la finalidad de ir a fotografiar retratos, por ejemplo, de etnias que haya por allí, en fin. Cada uno tendrá, por tanto, sus puntos de interés, que mira, quiero ir a estas iglesias, a estos templos budistas, a yo que sé, cada uno sus puntos, que los marque en el mapa. Y luego, estos puntos se unen por los lógicos trayectos por carretera que veamos. Ya por pura lógica los vas uniendo en un circuito que tú mismo vas viendo que es el más natural para ti, para tus puntos de interés. Y tú mismo verás si hay alguno que te molesta, porque para ir a lo mejor tienes que coger un avión o tienes que hacer muchísimos kilómetros, y entonces es lo que ya te acaba de definir la ruta óptima. Si tú te haces una ruta óptima, es lo que os decía, evitas el tener que improvisar cuando estés en el sitio, porque a lo mejor tú estás por allí improvisando y no sabes que vas a pasar al lado de un sitio que si lo supieras sería de gran valor para ti, pero como no lo has analizado previamente, pasarás de largo. De forma que tienes que poner todos los puntos de interés que pueda tener tu zona. Y luego, una cosa importante, que parece curioso, pero me he encontrado muchísimos casos que la gente viene un poco decepcionada porque no ha analizado bien los kilómetros que puede hacer cada día. Un ejemplo es Cuba, ¿no? Algunas veces alguien ha ido allí para hacer trayectos y dice, mira, iremos aquí el primer día, el segundo aquí, el tercero aquí, luego vamos a ir allá, y te van haciendo. Y luego resulta que cuando están allí, para hacer el trayecto del primer día, están 3 días. Porque claro, no sé, uno dice, total, si son 500 kilómetros, eso es menos que de aquí a Madrid. Sí, claro, pero tú vas de aquí a Madrid por una autopista y allí ahí te vas a encontrar en la carretera baches, vacas, personas, arroz que están secando, miles de bicicletas sin luz, yo qué sé, miles de cosas que tú tienes que informarte, entonces hacer una ruta realista. Precisamente cuando os explicaremos después una posible ruta para fotografiar la naturaleza de Cuba, veréis que lo primero que hemos hecho en una planificación de ejemplo que os pondré es restringirlo. Porque además hay otra cosa, mucha gente sorprende que, para seguir con este ejemplo, ¿no? Que dicen, mira, sí, Cuba, esta islita pequeñita que está allí al lado de Estados Unidos. Claro, estamos acostumbrados a verla al lado de Estados Unidos y no somos conscientes, no te has dado cuenta de leer el mapa y ver que la carretera que va de una punta a otra de la isla tiene 1.200 kilómetros. Más que de aquí a La Coruña. Y con unas carreteras que digo que se tarda el tiempo. Entonces, claro, cuidado, en estas rutas que te vas haciendo, eso, como no te pongas todo el tiempo en el coche, con lo cual no harás ninguna foto, o sea, son inverosímiles. O sea, lo primero que hacemos es, mira, ¿sabes qué? Vamos a ver los parques naturales de la parte occidental, que además están cerca de La Habana. Bueno, esto es un buen comienzo de planificar bien las cosas. No decir, es que me interesa aquí, y aquí, y aquí, y aquí, aquí, aquí. Mira, si te interesan tantas cosas tan alejadas, no harás ninguna bien. Entonces es mejor que seas realista según los días de que dispongas y restringirlo. Y sobre todo, eso que os digo, de no ser demasiado optimista. Segunda pregunta, ¿cuándo? Aunque os parezca sorprendente,
todos los años que hablo con muchos fotógrafos y alumnos y mucha gente que viaja y hace fotos y me las enseña y tal, siempre, todos los años hay, no uno, sino bastantes que me dicen, ¿qué? ¿Cómo te dio el viaje? Bueno, pues la verdad es que nos llovió casi todos los días. Ostras, pero es que claro, yo no sabía que era la época de las lluvias. Chico, no sabías, pues tenías que haberlo sabido. Una cosa tan, ¿eso qué quiere decir? Simple falta de planificación. O sea que, claro, luego, igual, del mismo modo, en la época de las lluvias también hay que eludir los meses de máximo calor. Porque, claro, hay sitios en los que vas, que Cuba mismo, pero si ya no te digo, si vas a las zonas del Sáhara o del Sahel, allí es que la cámara literalmente te puede quemar las manos, porque, hombre, es un objeto metálico, negro, que allí cuando le toca el sol, a la que llevas una hora o dos, es que realmente estás hecho polvo y no puedes. Pues claro, estamos hablando de viajes fotográficos, ¿eh? O sea, que tengas ganas. Ir en temporada baja, ¿no? Por la cuestión de precios, que pueden llegar a costar el doble o mitad, ¿eh? También es importante. Y luego, los mosquitos. Hace poco, un compañero mío fue a Alaska y vamos, es que regresó echando pestes porque es que había auténticas nubes de miles y miles de mosquitos que no los dejaban hacer nada y hasta incluso se fueron del parque en que estaban, se fueron porque no podían ni siquiera estar ahí. O sea, un desastre. Pero claro, eso te informas y lo primero que te indica es la época que estará llena de mosquitos. Por ejemplo, no sé, explicaremos otros casos en que hay que ir en la época en que no hay mosquitos. Que por supuesto es cuando es la época seca y cuando no hace frío. Entonces, cuando hace frío y es la época seca es cuando no hay mosquitos. Y que puede ser un hándicap gravísimo para no poder hacer fotos. Y luego, ¿cómo? Bueno, pues, ¿cómo? Desde luego, no tiene que ser con agencias normales. Porque si vais a hacer un viaje fotográfico con una agencia de viajes que dices, bueno, ya me llevarán por los sitios interesantes y así pues no me tengo que preocupar ni nada. Es el error más grande que puedes hacer. Porque no es por meterme con ninguna agencia en concreto, hablo en general. Pues, ¿qué hacen? Pues mira, te van a llevar los sitios más clásicos y tópicos que todo el mundo tiene, fotografías, pero lo peor de todo es que te van a llevar a toque de pito, ¿no? O sea, te van allí a decir, mira, paramos aquí, y dentro de 10 minutos todos en el autocar. Claro, no haces ninguna foto. Sí, harás el clic que hacen todos los turistas y se acabó. No harás ninguna foto de calidad, ni buscarás el punto de vista adecuado, ni podrás, en fin. Y desde luego, para tu propio interés, seguro que esa ruta genérica no cumple tus objetivos, ¿eh? A lo mejor verás, sí, una tribu o una ciudad o un parque o algo, pero tu deseo, tu objetivo, no lo podrás, pasarás al lado de un sitio buenísimo y no podrás pararte, porque claro, estás ligado. Y después también hay incluso inconvenientes de que en muchos sitios, cuando bajan los 50 o 60 del autocar, allí las posibilidades de hacer fotos son nulas, porque la gente se siente agobiada y apabullada y entonces no se deja hacer fotos. En todo caso, tiene que ser o por vuestra cuenta y siempre con un coche de alquiler, nunca con transporte público, nunca. Y a veces hay gente que cuando hace la planificación dice, uy, ¿sabes qué? No voy a coger coche de alquiler porque es muy caro. Claro, hay muchos países que es carísimo. Pero yo les aconsejo siempre, escucha, si es carísimo, tú, mira, recorta una semana tu viaje, y así ahorrarás muchísimo, pero en los días que estés allí, alquila un coche por tu cuenta. Y yo os aseguro que haciendo eso, regresará con un reportaje fotográfico infinitamente mejor que el otro. Porque los transportes públicos nunca llegan al sitio adecuado. Siempre se quedan lejos, siempre fallan, siempre se estropean, siempre pasan mil cosas. No es como aquí. O sea, vamos, olvidaros de todo esto. En cambio, tú con un coche por tu cuenta, sí que llegas donde sea, vas al punto adecuado, vienes, sales, no pierdes tiempo. O sea, vamos, una semana con un coche de alquiler puede ser fotográficamente más productiva que 3 semanas ahí transporte público y perdiendo el tiempo y los días y todo. Además, con coche de alquiler puedes improvisar. Es decir, tú tenías una ruta que ya, evidentemente, os he dicho que es muy interesante planificarla, pero de golpe te dice, hombre, es que en estas montañas de aquí va a estar lloviendo 3 días seguidos. Ostras, pues me voy a otro. Pero claro, si tú ya tenías una ruta planificada en la agencia, pues te aguantas y pierdes todos los días miserablemente. Y si vas con transporte público tampoco lo puedes resolver. Es decir, tiene que ser con coche de alquiler, incluso a veces recomendando vuelos internos, porque ya digo, muchas veces dices, mira, de aquí a aquí iremos, y cuando estás allí,
Este de aquí a aquí son 48 horas que perderá. O sea, a veces compensarlo con vuelos enteros. Y esto sí, en todo caso, hay algunas agencias, como la que os comentaré después, que son especializadas, agencias especializadas en viajes fotográficos. Esto es otra cosa, porque ya entonces han escogido una ruta. Primero, te dicen claramente qué finalidad tiene aquel viaje. Si es para fotografiar estrictamente fauna, si es para fotografiar paisajes, si es para fotografiar las etnias del país, o un reportaje social. Es un viaje de reportaje social, cultural y antropológico y tal. O sea, te lo dice. Entonces ya vas a ir a todos los sitios pensados para eso. Se va a ir nunca con prisas ni nada, sino que cuando se llega a un sitio, pues entonces tendrás tiempo para ir a tu bola, para hacer las fotografías con tiempo suficiente. No te encontrarás con los otros viajeros, que no son fotógrafos, que te están diciendo, venga, va, vamos, ¿entiendes? O sea, que es lo más criminal para un viaje es que haya fotógrafos y no fotógrafos. Entonces es un desastre, porque se desesperan unos y otros, ¿no? En fin, si es una agencia especializada que ya va, por supuesto, con vehículos pequeños, alquilados, que vayan con su ruta, eso puede ser. Lo de la maleta, pues bueno, el equipaje que pongo, pues aparte del equipo fotográfico que hemos comentado, recomendaría mucho una mochila fotográfica, como las Low Pro, esas que podéis conseguir ahora, también tenéis en las webs de Nikon, ¿no? Están las Low Pro, u otras, pero estas son ya tradicionalmente de toda la vida, muy bien acolchadas, muy bien pensadas, son herméticas a la lluvia, etcétera, bueno. Y luego hacer una checklist, que por cierto luego os daré una a todos y os mandaré también los apuntes, un ejemplo, un modelo de checklist en que penséis en todo, cosas tan básicas y elementales como visados, tener carnets de conducir, tener algunas medicinas, llevarse unas cuantas medicinas. Todo esto os lo pondré y os aconsejo siempre que hagáis vuestra propia checklist antes de cada viaje, porque si no, en el último momento, además con la vida estresada que llevamos, siempre es lo típico, cuando ya estás en el avión dices, ostras, me he olvidado de esto y de esto. Unas simples pilas, un cargador, una tontería que te has olvidado puede ser un problemón, porque en el país allí, vete a buscar un cargador de una batería de no sé qué modelo, nada, o sea, no cometer ningún error y hacer un buen checklist. Documentación completa y con fotocopias siempre, por si pierdes el original. No es lo mismo perder el original de algún documento teniendo fotocopia que se pueda compulsar y demostrar, que no tener nada. Decir, oh, yo soy tal, sí, pero no tienes ni siquiera una referencia. Y luego un kit de limpieza, que puede ser de dos tipos. Limpieza de la óptica, que es el tradicional pincelito, gotitas de alcohol para poder limpiar la óptica del polvo, y luego la parte hoy en día esencial de limpieza del sensor. Tener alguno de estos elementos de absorber el polvo del sensor, porque nos podemos encontrar con que en medio de un día muy polvoroso, ¿no? O que nos ensucie el sensor y que tenemos que tener el kit adecuado para resolvernos el problema, para una limpieza adecuada. Bueno, y entonces pasamos a la segunda parte de la conferencia, que es consejos durante. Todo lo que hemos dicho ahora es planificarlo todo bien para que sacamos el máximo. Y ahora veremos qué hacer durante el viaje. En primer lugar, el transporte que decíamos. En avión, por ejemplo, en los sitios donde sea necesario, más que el tren también no fiarse demasiado, a no ser que sea un país en que estéis seguros de que funciona. El coche privado es lo que os digo, que resuelve siempre el 95% de situaciones en la inmensa mayoría de países. Vale la pena compensar por el precio que pueda costar. Barca, como veremos en algunos sitios, porque si vais a zonas que, por ejemplo, hay bosques muy frondosos o selvas, el mejor consejo es ir en barca, porque intentar atravesarla es muy lento, muy pesado, y las posibilidades de fotográficas son muy limitadas, y luego te das cuenta cuando acaba el día que no has recorrido casi nada, un desastre. En las selvas hay, por ejemplo, muy poca luz y muy pocas posibilidades de fotografiar, y en cambio, si vas por el río, sí, aquellos como la autopista, vas muy rápido, vas viendo todos los paisajes, los cambios de bosques, los animales que van a la orilla, la propia, en fin, la gente, los poblados, la mayoría de poblados están en el río,
por el agua, en fin, es el mejor consejo que se puede. Otros, como por ejemplo el globo, si hay posibilidad del globo donde vais, es muy interesante porque para el fotógrafo es el vehículo ideal, porque es súper lento, que tú puedes tranquilamente ir encuadrando, fotografiando, las velocidades adecuadas, muy bajo, puedes bajar todo lo que quieras y hace una ruta. Ya están previstos siempre para unas zonas especialmente adecuadas, ¿eh? Todo esto planificarlo. Cuando vais a zonas de parques naturales, zonas, pues un 4x4 para que no nos dé sorpresas de quedarnos encallados en algún sitio y nos dé el vehículo privado que decíamos, nos veis este grupo de jirafas y podemos irlo siguiendo porque vamos por nuestra cuenta. Si fuese un viaje organizado por una agencia cualquiera no podríamos. Lo de la barca que decíamos, para los ríos, veis unos bosques tan frondosos, son imposibles de transitar y de hacer buenas fotos. Hay siempre muy poca luz y cuando hay un claro, entonces allí el sol cae en picado y te quema las fotos, o sea, un desastre. En cambio vas con barca y el resultado puede ser espléndido. El siguiente punto durante el viaje, los motivos fotográficos. Bueno, cada uno, ¿no? Esto que veis aquí es un motivo fotográfico mío, que ya veis que la mayoría de fotos que paso son de animales, de naturaleza, pero esto es una brigada de limpieza de pájaros que están comiéndose los parásitos de la jirafa, ¿no? Claro, para hacer esta foto necesitas un teleobjetivo, acercarte, tal. Es mi caso concreto, ¿no? Pero cada uno puede tener su motivo fotográfico. Por ejemplo, pueden ser ciudades, poblados, aldeas que tengan su vida agrícola, artesanal, lo que sea. Otro puede preferir los monumentos, y con lo cual tiene que poner sus puntos de interés. Escenarios urbanos, para el que quiera arquitectura, fotografía, paisaje urbano. Puede ser paisaje natural, si va por zonas montañosas, con valles, ríos, lo que sea. Otro puede estar interesado en fiestas. Las fiestas son muy fotogénicas, entonces, claro, tiene que escoger el cuándo. No, si es lo que decíamos, vas con un viaje organizado que no se haya fijado en esto, pues te pasa por allí y dice, mire, qué lástima porque mañana hacemos la fiesta del año y tal. Pues mire, mañana ya no estaré aquí, pues me llevan al siguiente pueblo. O sea, las fiestas populares son un motivo muy atractivo para la mayoría de fotógrafos viajeros, porque claro, son cosas únicas. Se sacan sus vestidos o sus rituales, lo que sea, ¿no? Y suele ser muy colorido y muy interesante las fiestas. Y luego los mercados, y por lo menos, aunque no haya fiesta, pero hay, yo que sé, en muchísimos países hay pueblos que te dicen el mercado todos los jueves o los viernes. Entonces, el mercado es algo muy importante en muchas regiones, en muchas comarcas y en muchos pueblos de muchos países, porque es, digamos, un motivo social muy importante, porque es donde van a acudir, donde se conocen las personas, donde hay transacciones comerciales, traen los agricultores todos sus productos, podéis hacer fotografías a veces muy interesantes, yo que sé, las típicas montañas de especias de colores distintos, los productos de la tierra que hacen, la artesanía que están allí construyendo, y ves toda la artesanía de lo que sea, de mimbre, de madera, de los herreros, lo que sea. O sea, los mercados, poder hacer retratos estupendos en los mercados, porque cada uno está haciendo allí su tarea y tú le puedes hacer las fotos estas que se llaman robadas, ¿no? Que está uno allí con una expresión, distintas etnias, y además suelen ir muy bien vestidos, porque ya digo que en la mayoría de países el mercado es un motivo de contacto social también. Entonces puedes ver ropas especialmente adecuadas que llevan en los mercados. Así que es importantísimo documentarse en este sentido. Y luego vamos a ver ahora unas cuantas técnicas fotográficas para cada uno de los targets. Los targets pueden ser, o sea, el objetivo de tu viaje puede ser paisaje, fotografía nocturna, cada vez hay más viajes que se hacen incluso con esta finalidad, fotografía nocturna, hay muchos forofos, fotografía de animales, fotografía de detalles diminutos, o fotografía aérea, como la del globo que decíamos, pero hoy en día también se hacen con ultraligeros, por ejemplo, muy asequible. Fotografía submarina, se hacen viajes fotográficos exclusivos para fotógrafos submarinos, que tienen sus puntos, allí disfrutan. O fotografía de gente, que es muy popular, la gente los fotógrafos que van a países para poder fotografiar gente en sus actividades, sus rituales, los retratos que hacen. Pues bien, vamos a ver algunos de ellos. La fotografía de paisaje sería esta. Bueno, un ejemplo, fotografía nocturna. Bueno, aquí tenemos... sí,
Ah, bueno, tenemos que tener los focos para... Sí, no pasa nada. Bueno, que se ven un poco más de detalle las estrellas. Fotografía de animales, que puede ser al rececho, es decir, siguiéndolos, fotografía de animales al acecho, que significa que el fotógrafo se coloca en un observatorio fijo o en un height que se monta, por ejemplo, y entonces está a la espera de que el animal se acerque. Claro, con una esperanza fundada, ¿no? No vas a ponerlo en medio de un campo, sino que esté pues en un sitio donde van a bañarse, o van a comer, o tienen sus nidos, un sitio que ya tienes que informarte, que los propios guardas del parque o así te informen. O detalles, ¿no? Detalles de fotos de macro para poder ver, yo qué sé, esta mariposa de muy cerca, ¿no? Para que se observe, pues, qué cosas, lo que a veces se llama el mundo invisible, ¿no? Es decir, invisible en el sentido de que no se ve a simple vista. Por ejemplo, esta mariposa, pues, si haces la foto de macro, luego verás que no es solamente es que esté posada en esta planta, sino que está bebiendo. Y está bebiendo porque esto de aquí no es una pata, es la espiritrompa que está absorbiendo el agua. ¿Pero de dónde absorbe el agua? Pues del rocío, de las gotas de rocío que se han formado durante la noche. Porque esta foto está tomada a primera hora de la mañana. De forma que está bebiendo. Claro, todas esas cosas, si no haces una foto de macro, no puedes observarlas. Las fotos de detalles. La fotografía aérea, que puedes hacer este bandado de flamencos, por ejemplo, desde arriba. Fotografía submarina, con todos los colores de las barreras de coral, zonas tropicales, que puedes hacer fotos estupendas. Fotografiar gente, te puedes encontrar en cualquier sitio, en medio de la carretera, donde sea. Y luego, entonces, las distintas técnicas serían la caza fotográfica para fauna, la fotografía de paisaje que decíamos con angulares, la fotografía macro que decíamos con algún accesorio y el retrato. Bien, la caza fotográfica de fauna salvaje sería captar imágenes de animales en libertad de tamaño medio o grande. Esta sería la definición de esta técnica, a los que no nos podemos acercar lo suficiente con objetivos normales. O sea, esta es lo que se llama caza fotográfica o fotografía de fauna. Y podría ser, como decíamos, el fototrekking, que sería la fotografía que hemos dicho antes de rececho. Se ha popularizado esta expresión, fototrekking, que decir eso, ir siguiendo la fauna en un recorrido en busca de dónde están concentrados las manadas, los grupos, las madrigueras, las zonas de nidificación. Y la fotografía al acecho, que, como decía antes, consiste en esconderse en un refugio que esté más o menos críptico con el entorno, que se llama height, para que el animal no distinga. Mucha gente dice, pero el animal no ve el height este que has montado. Claro que lo ve. ¿Pero por qué no se espanta? Porque los animales, por norma general, se espantan de la silueta humana, pero no de otra cosa que es informe, que no les representa ningún peligro. En cambio, tú, en el momento en que sales, se espantan todos. Y, por cierto, esto puede pasar incluso desde dentro del coche. Muchas veces el coche puede ser incluso un buen height. Tú pasas por una carretera y ves un animal que está cerca y puedes fotografiar, paras y muchas veces puedes hacer las fotos. Pero si bajas, el momento en que bajas, se va. Porque es lo que le ha espantado, la silueta humana. Fotografía de paisaje para grandes escenarios, que, por cierto, la semana que viene haremos un curso aquí también de fotografía de paisaje, el martes y miércoles, días 17 y 18. Es, pues eso, grandes escenarios incorporando los elementos principales del paisaje, ¿no? Como en este caso, pues estos pináculos que hay en el Monument Valley, pues captar uno muy, muy en detalle en primer plano, pero luego que se vean todos los demás, para que, como conforma, que es un elemento principal del paisaje, aprender a componer bien la escena, o bien en silueta, en contraluz, con una puesta de sol, y que estas clásicas acacias parasol africanas, con este tono rojizo del crepúsculo, o este interior de bosque, de lo que llaman los norteamericanos rainforest, que es como una especie de Amazonas pero frío, que es muy, muy exuberante, con una gran diversidad también, pues captarlo así en sangrado, ¿no? Que llamamos así en sangrado, en interior de bosque, viendo el relieve. El relieve lo podemos captar con cualquier tronco caído, con las ramas en primer plano, para que nos haga toda una proyección de la profundidad de campo. Esto lo explicamos en los cursos de paisaje. Fotografía macro, que también se hacen aquí en la Nikon School, tanto de Barcelona como de Madrid, también se hacen cursos de fotografía macro. Es para fotografiar elementos diminutos. ¿Cómo definiríamos? Pues una técnica de aproximación que permite obtener imágenes de sujetos pequeños,
mediante objetivos fotográficos y accesorios especiales. Tubos de extensión, anillos inversores, lentes de aproximación, fuelles, cualquier accesorio, que nos permite acercarnos mucho más al motivo y fotografiar, yo qué sé, líquenes, musgos, setas pequeñas, insectos, hojas, lo que sea, o el extremo, esto es el extremo de un helecho creciendo, que se están así cargolando, o pequeños insectos, como este ciervo volante en primer plano. Esto es la fotografía macro de campo, esta que os he comentado antes. Luego, la otra técnica sería el retrato. Intentar el retrato de alguien, pues tienes que primero pedirle, bueno, que se deje fotografiar, ¿no? Que esté de acuerdo. Entonces decirle, pues, que lleve su indumentaria habitual, que lleve algún elemento como la vara esta, que es la que utiliza, pues, para el ganado, y que lleve el puro, el gorro, no sé, que lleve lo normal que llevaría, porque se lo ponga. Y luego ambientarlo bien, que se vea que esto es una plantación de tabaco, con los obreros y tal. Entonces, en fin, una foto de retrato no es un clic sin más, sino intentar buscar algo que transmita algo, o está ahí con el perrito ahí, pues con esta expresión, cualquier característico, que es intentar captar la esencia del personaje, ir haciendo normalmente distintas tomas, distintos puntos de vista. Bueno, y entonces entraríamos en la tercera parte, que es ¿qué hacer después? Una vez ya se ha acabado el viaje, ya lo has planificado todo, ya has hecho todas las fotos, ya estamos... Bueno, alguna de estas cosas que diremos después se refiere a después de hacer la foto, y algunas de estas se podrían hacer durante el viaje, si tenéis tiempo, en el hotel, en el avión, en fin, podéis hacer... Por ejemplo, el primer punto será una buena selección. A ver, hoy en día existe, digamos, la costumbre de hacer, para mí, demasiados disparos. Yo vengo de la época analógica en la que cada disparo eran 5 duros de la diapositiva, y no oías tantos clics como ahora. Ibas en un grupo y oías clic, 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 pero no como ahora, que cuando saca la cabeza el pato, 500 disparos, qué pobre. Entonces, a ver, que se disparan muchísimo más porque te sale gratis, por decirlo así. Bueno, lo de gratis ya lo veríamos porque lo has pagado antes con todos los aparatos y todos los tarjetas y todo. Pero bueno, el hecho de disparar, ¿qué ocurre? Que de acuerdo que a veces es necesario y es adecuado disparar mucho para que pilles el momento aquel único, vale. Yo también disparo, digamos, mucho más que antes, ¿no? Pero lo que sí que aconsejo completamente es una eliminación drástica a la primera oportunidad que tengas. Porque si no, acabas de un motivo, lo que sea, o hasta de una estatua, 25 fotos. Ostras, tienes que ir mirando cuáles son las 2 o 3, porque no vas a pasar más. Tú cuando enseñes tu viaje, que hagas un reportaje, o hagas una proyección con quien sea, o hagas una propuesta a una revista, o hagas una exposición, evidentemente no vas a poner 25 fotos, ni 25, ni 10, ni máximo una, si es que ese motivo lo seleccionas. Entonces, ¿para qué quieres guardar tantísimas fotos? Yo lo primero es eso. Aunque hagas muchos disparos, elimina todo aquello que no sea... Si acaso una tiene un punto de vista, el otro tiene otro, pues 2, 3. Yo recomendaría, porque si no, lo que decía un profesor mío, que decía, el exceso de información es tóxico. El exceso de fotos puede ser más perjudicial que otra cosa. Es mejor tener pocas y buenas que muchísimas y malas. Entonces, documentación. Nos hemos de acostumbrar a que las imágenes que tomamos les pongamos nombre. Porque si nosotros nos confiamos con nuestra memoria, es lo peor que podemos hacer. Porque es muy engañosa la memoria. Porque cuando tú estás en un poblado y te dicen, este es el monumento al jefe, no sé qué, esta es la choza típica tal, o esto es la catedral del año... Tú en aquel momento, como estás imbuido y haces las fotos, tú te acuerdas de todo. Y seguramente por la noche mirarías las fotos y te vas diciendo, sí, esto era tal. Vale. Pero al día siguiente es otra historia. Entonces, os aseguro que durante el mismo viaje, si tú miras las fotos del primer día, ya veréis como muchas... Ya no te acuerdas. Uy, ¿qué nombre me dijo?
ya estamos. Hay que documentar todo en el mismo momento, el mismo día. Como máximo, la noche del día. O sea, anotarlo todo. Lo que sea, el lugar, la fecha, incluso, bueno, los metadatos ya se quedan grabados, ¿no? Pero los nombres del lugar, de la población, de la aldea, del personaje, de la cordillera, del monte, de la especie de animal, de la planta, yo qué sé. Cualquier dato que te sirva para documentar, lo tienes que apuntar, o bien en una libreta, o hay gente que lo graba, o en fin, de la forma que sea. Aquí os pongo un ejemplo, ¿no? De mi especialidad. Aquí apuntar leopardo, luego el nombre científico, depredación, está ha cazado un impala, nombre científico del impala, por si lo busco por ahí, en un árbol de la sabana. Está en un árbol y es en la sabana. Y el lugar es el Kruger National Park, que es el país de Sudáfrica, y esta es la fecha. Entonces, claro, yo cuando busque esta foto dentro de unos años o cuando sea y tengo todas estas palabras incorporadas en los datos de esta foto, cuando yo busque fotos de sabana me saldrá, cuando busque fotos de leopardo me saldrá, cuando busque fotos del Kruger me saldrá, en fin. Tengo muchos datos, cualquier cosa que os pueda servir de referencia para aquella imagen la tenéis que poner, ¿vale? Y luego la optimización de las imágenes. Esto ya es todo un proceso en que hablaremos de la exposición más adecuada, que siempre, aunque lo hemos intentado ajustar con el fotómetro, no siempre es la exposición perfecta la que se toma. Y vas haciendo fotos y a lo mejor ya no puedes repetirla y acumulas. Luego, el reencuadre. Muchas veces, claro, tú encuadras lo mejor que se te ocurre en aquel momento, pero luego cuando la ves en pantalla, dices, uy, le quitaría un poco de cielo, o el horizonte te ha quedado torcido, lo vamos a recomponer un poquito, en fin. Lo que sea, o mira, ahí hay un poste de telégrafos que no me había dado cuenta, lo recortas, yo qué sé, cualquier cosa. El cromatismo, hay veces que, por lo que sea, no has ajustado bien el ajuste de blancos, bueno, el white balance, lo que sea. Luces y sombras, a lo mejor hay una parte que te queda tan oscura que no se ve ningún detalle, puedes ajustarlo con cualquier editor de imágenes, el Photoshop o el que sea. El ruido, puede ser que en algunas zonas haya ruido digital y tú con un plugin puedas quitarlo. El enfoque, también en fotografía digital casi siempre es necesario hacer un reenfoque después de la imagen, porque por la propia matriz Bayer del sensor es la que no te da un enfoque preciso, sino que tú después puedes siempre reenfocar un poco. Y luego redimensionar, porque claro, la foto como la has captado hoy en día, que las cámaras te dan 18, 24 millones, 35 millones de píxeles según cada uno, ¿esto para qué lo quieres? Hombre, la foto está bien tenerlo por si luego un día tienes que ampliarla mucho o si quieres hacer un detalle o lo que sea, pero si tú vas a hacer una proyección como esta proyección que estáis viendo ahora, esto está en 1024 píxeles por 760, esto no es ni un mega. No llega ni un megapíxel y la foto fue tomada a 24 millones de píxeles. Entonces, claro, tú si la tienes que proyectar o la tienes que poner en tu web o la tienes que mandar por mail o en el blog o en el Facebook, donde sea, hay que redimensionarla y comprimirla. O incluso algún retoque tal. Bueno, vamos a poner vamos a hacer el pequeño descanso ahora, que son las 5:30, y vemos ahora a continuación unos cuantos ejemplos de optimización.